Mis queridos, sentaos aquí conmigo un poquito, esta historia que voy a compartir con vosotros. ¡Ay! ¡Cómo duele! Sabéis, duele, pero también enseña. Fue en una Navidad antigua, de esas cuyo olor uno aún siente cuando cierra los ojos. Recuerdo el viento frío entrando por las ventanas de la casa de los Ricardo, y yo allí arreglando la mesa, todo ilusionado, pensando que sería una noche bonita. Hoy ya lo cuento sin temblar, pero en aquel tiempo, ay, en aquel tiempo, el alma se encogía solo de recordar. Yo estaba sentado en mi rinconcito, mirando mis manos llenas de marcas del trabajo duro. La familia iba de un lado a otro, adornando, riendo. Parecía que todo estaba en paz. Sentía ese orgullo tonto, ¿sabéis? De viejo que solo quería estar cerca de los suyos. Yo pensaba, Ricardo, has vencido otro año, estás vivo, estás rodeado de gente. Pero dentro de mí, muy escondidito, había una puntita de miedo, como si algo estuviera a punto de acontecer. La vida siempre avisa. Mis hijos, susurra antes de gritar. La noche fue cayendo despacio. La luz de la lámpara hacía sombras en las paredes. Y a mí me gustaba aquello, me recordaba al campo. A la calma, coloqué mi plato en la mesa, saqué un trozo de pan de la bolsa que siempre llevaba conmigo, costumbre de quien nunca confió del todo en la abundancia. Y mientras me sentaba, recordé a mi madre diciendo, hijo, la Navidad es perdón, es familia, es el día en el que el corazón tiene que caber más gente. Yo creía en eso como quien cree en el amanecer. Nunca pensé que aquella sería la Navidad que me pondría a prueba. Sonaban risas. En la cocina, la sartén chisporroteaba. El olor a carne asada se extendía por toda la casa. Cerré los ojos un instante y sentí una mezcla de alegría y nostalgia. Porque cuando uno envejece, cualquier olor se convierte en recuerdo. Pensé en las Navidades antiguas en la hacienda. En cuando yo era joven y corría por el patio con mis hermanos. ¡Ay! ¿Cómo se escurre el tiempo? Pero aquella noche, todo parecía demasiado tranquilo, demasiado sereno. La vida, mis hijos, no da ese tipo de calma antes de un golpe. Recuerdo bien el momento en que todo cambió. Fue de repente, como un trueno en un cielo sin nubes. El yerno entró en la sala arrastrando los pies, con el rostro ardiendo de rabia. Dijo que había desaparecido dinero. Dijo que solo yo metía mano en ese cajón. Dijo muchas cosas que hasta hoy preferiría no recordar. Y yo allí, quieto, sintiendo como el corazón se me desplomaba. Intenté hablar, mis hijos, intenté explicar, pero ese día nadie quiso escuchar a un viejo. Miré cada rostro, buscando una mirada amiga, pero lo que encontré fue distancia, como si de repente me hubiera convertido en un extraño dentro de mi propia familia, mis hijos. Nada hiere más que eso, el dolor de ser cuestionado por quien uno ama. Es una puñalada silenciosa. Dije que yo no había cogido nada. Lo repetí con la voz temblorosa, pero la injusticia, cuando entra en la cabeza de la gente, es como un viento fuerte, lo derriba todo. El yerno hablaba alto, acusaba, señalaba con el dedo, y yo solo repetía, hijo, estás equivocado, yo no he hecho nada, pero era como hablarle a una pared. El resto de la familia se juntó, cuchicheando, murmurando, mirándome con esa expresión torcida, esa mirada, ay, cómo duele recordarla, la mirada de quien ya no te ve como persona, la mirada de quien ya decidió que eres culpable, la condena antes de la verdad. Sentí el pecho calentarse, las manos temblarme, no de rabia, sino de tristeza, una tristeza profunda, pesada, que solo quien ha sufrido una injusticia conoce. Pensé en marcharme de inmediato, sin decir nada, pero una parte de mí aún esperaba que alguien dijera, calma, gente, escuchemos a Ricardo. Nadie lo dijo,
Y cuando el silencio se volvió espeso, llegó la frase que me cortó el alma. Puedes salir de mi casa. Recuerdo la puerta abriéndose. Recuerdo la lluvia ahí fuera, gruesa, fría. Recuerdo el nudo en la garganta. Un viejo expulsado en la noche de Navidad. Es el tipo de imagen que se pega en la memoria. Miré a cada uno de ellos una vez más, intentando entender dónde nos habíamos perdido, pero no hubo respuesta, solo lluvia, solo dolor, solo ese vacío que aprieta por dentro. Mis hijos. En ese momento me sentí tan pequeño, tan solo. Salí despacito, como quien no quiere asustar a su propio destino. La lluvia cayó en mi rostro, mezclándose con las lágrimas que yo intentaba esconder. La calle estaba oscura, silenciosa, y cada paso parecía más pesado que el anterior. Es duro cuando uno se da cuenta de que el hogar puede dejar de ser hogar de un minuto a otro. Mientras caminaba, pensé en la vida, pensé en los años que había dedicado a aquella familia, en los consejos que di, en las noches en vela cuidando de uno y de otro. La ingratitud, ay, mis hijos, duele más que la enfermedad, pero seguí caminando, porque un viejo no tiene mucho que hacer en esos momentos. Solo acepta, solo respira, solo intenta no desplomarse. La lluvia caía fuerte, golpeando mi sombrero, empapando mi ropa, y el viento helado me cortaba la cara. Yo temblaba, pero era más de tristeza que de frío. Me detuve bajo una farola, respiré hondo y cerré los ojos, porque, Dios mío, justo hoy, justo yo, uno hace esa pregunta. Mis hijos, todo injusticiado la hace, pero el cielo calla, Dios habla después. Decidí ir hacia la plaza. Era el único lugar donde sabía que podía sentarme, pensar, esperar a que el alma se calmara. Caminé despacio, arrastrando los pies, sosteniendo mi bolsita con la comida que aún llevaba. Ironías de la vida. He expulsado de la cena, pero con un trozo de pan guardado. Los viejos siempre guardamos algo, quizá porque sabemos que la vida puede cambiar en un segundo. Cuando llegué a la plazuela, me senté en un banco frío. La lluvia ya caía más suave. Miré al cielo y dejé que el pecho se me deshiciera un poco. Es difícil, mis hijos, muy difícil, cuando la propia familia olvida quién eres. Me quedé allí, en silencio, recordando las Navidades antiguas, intentando tirar de alguna memoria buena que calentara el corazón. Pero en ese momento, solo hablaba el dolor, mientras respiraba hondo. Empecé a acordarme de cuando era joven. Recordé a mi padre diciendo que el hombre tiene que ser firme, pero también tiene que saber llorar. Y lloré, mis hijos. Lloré como un chiquillo, porque ser viejo no impide que la lágrima caiga. Y en aquel banco, en aquella noche, me derrumbé, como si todo el peso de los años hubiese caído de golpe. La plaza estaba casi vacía, solo dos personas, sin hogar allí en una esquina, encogidas bajo un tejadito. Los miré y sentí un apretón en el pecho, porque incluso en mi dolor, aún tenía más que ellos. Yo había vivido, tenía recuerdos, tenía historia. Ellos tenían solo el hoy. La vida es extraña, ¿sabéis? Uno cae, pero aún encuentra a alguien más caído que él, y así me quedé, quieto, respirando despacio, escuchando el agua caer de los árboles. No sabía qué iba a pasar después. No sabía si la familia se daría cuenta del error. No sabía si volvería a casa, pero en aquel momento solo sabía que dolía. Dolía hondo, dolía como si me apretaran el corazón con las manos. Pensé que aquella sería la peor noche de mi vida. Pensé que nada bueno podían hacer allí. Porque cuando la injusticia llama a la puerta, se lleva con ella la esperanza durante un tiempo. Pero Dios, ay, Dios tiene una forma preciosa de pasar de página, solo que en aquel momento, yo aún no lo sabía, solo sentía aquel vacío enorme. La lluvia por fin paró, quedó en el aire un olor a tierra mojada, que me recordó al campo de mi infancia, y me aferré a ese recuerdo
como quien se envuelve en una manta, porque cuando llega el dolor, uno se agarra a lo que pueda. Cerré los ojos y dejé que la memoria me llevara lejos un instante. Era lo único que tenía allí conmigo. Respiré hondo una vez más, me quité el sombrero y me quedé mirando la plaza silenciosa. Mis hijos, vosotros que me escucháis, en aquel banco, en aquella noche. Pensé que la Navidad había terminado para mí. Pensé que el amor de familia era algo que envejecía y se rompía. Pensé que el tiempo había sido cruel, pero el destino, ay, él aún tenía cosas que mostrarme. Y así, solo, empapado, con el corazón herido, esperé a que la noche pasara, sin saber que aquello era solo el comienzo del dolor, pero también el comienzo de una historia que lo cambiaría todo. A veces la vida necesita derribarnos para enseñarnos lo que importa, y aquella noche, eso era justo lo que estaba haciendo conmigo. Mis hijos, recuerdo que aquella noche parecía más larga que todas las demás de mi vida. Miraba al suelo y veía el agua escurriéndose entre las piedras, como si también fuera mi corazón deshaciéndose allí. La expulsión, la acusación, todo venía a mi cabeza como un golpe. Era como si alguien me hubiera arrancado un pedazo. El dolor no era de una herida, era del alma, un dolor que quema en silencio, sin hacer ruido, pero que no deja respirar. Intenté levantarme, pero las piernas estaban pesadas, como madera empapada. Cada paso que daba por la plaza parecía una despedida de aquello que yo creía que era familia. El viento frío venía como una bofetada, y sentía mi cuerpo temblar. No era solo de frío. Mis hijos, era de abandono. Me preguntaba, ¿será que merecía esto? Y llega cuanto más pensaba, más dolía el pecho. La soledad, en esas horas, se vuelve compañera obligada. Busqué un rinconcito más seco para sentarme, pero todo estaba húmedo, helado. La ciudad parecía vacía, y aquel silencio me abrazaba de un modo torcido, casi y cruel. Miré mi bolsita con el resto de comida y sentí un nudo en la garganta, porque aquello era todo lo que me quedaba de la Navidad. Una bolsita, un trozo de pan, un resto de dignidad, y aún así, la apretaba contra el pecho como si fuera un tesoro. El dolor venía en oleadas. Una hora pensaba en la acusación injusta y el corazón se aceleraba. Otra, recordaba la puerta cerrándose detrás de mí y parecía que me faltaba el aire. Me quedaba repitiendo bajito, yo no hice nada, yo no hice nada, como intentando convencer a alguien. Pero no había nadie allí para oír, solo yo y ese cielo enorme que seguía callado. Cerré los ojos un momento y, sin querer, vino el recuerdo de mi esposa. ¡Ay, mi vieja! Si ella estuviera viva, se habría quedado conmigo en la puerta, tomado mi mano y dicho que respirara. Ella siempre supo calmarme, pero en aquella Navidad la eché en falta como nunca. La añoranza vino fuerte. Mis hijos, muy fuerte. Fue como perderla otra vez. Y cuando uno pierde a alguien a quien amó tanto, cada injusticia duele el doble, porque sabes que, si esa persona estuviera allí, nada de eso habría pasado. La casa tendría más respeto, las palabras más cuidado, la familia más corazón. Me sentí pequeño en el mundo, sentí que la vejez nos atrapa en estas horas, hace todo más pesado. La soledad golpeó tan fuerte que empecé a caminar sin saber a dónde. Era como si las piernas andaran por instinto, solo para huir del dolor. Pasé por calles vacías, puertas cerradas, ventanas iluminadas con familias riendo dentro. Y aquello me desgarraba por dentro, porque yo sabía que, en alguna ventana, podía haber sido yo allí, pero no lo era. Aquella Navidad, estaba del lado de fuera de todo. Me paré cerca de una iglesia cerrada. Solo había un farol encendido en la puerta. Me quedé un rato allí, apoyado en la pared fría, respirando despacio, y por primera vez en la noche, sentí ganas de desaparecer un poco, no de morir. Mis hijos, no eso,
sino de ser olvidado por el mundo unas horas, porque la vergüenza, el dolor, la injusticia, todo se volvió demasiado grande. Entonces me acordé de cuando era niño y mi madre me regañaba diciendo, Ricardo, el mundo es grande, pero el dolor es mayor cuando lo enfrentas solo. Yo pensaba que era exageración de madre, pero aquella noche lo entendí. Podemos tener 80 años encima, pero cuando el corazón duele, volvemos a ser niños otra vez. Me senté de nuevo, esta vez en un banco de piedra, helado como el hielo. El frío se metía en los huesos, y abracé mis rodillas, como un niño con miedo a la oscuridad. Me quedé allí, temblando, intentando entender por qué la vida me había dado la espalda hacia mis hijos. Que te echen duele, pero que te echen los que amas. Ese golpe deja cicatriz. Recordé la voz del yerno hablando alto. Recordé los ojos desconfiados. Recordé cada rostro apartándose de mí. Y cuanto más recordaba, más apretaba el pecho. Sentí mi corazón hacerse chiquito, del tamaño de un grano de maíz. Era como si me hubiera morrado, como si mi historia ya no valiera nada. La lluvia paró del todo, pero dentro de mí seguía todo mojado. Miraba a los lados, buscando algún lugar calentito. No lo encontré. El mundo entero parecía frío aquella noche, frío por fuera, frío por dentro, frío en el corazón. Y me preguntabas, ¿y algún día aquello pasaría? O si ese sería el último recuerdo bonito de Navidad que me quedaba. Entonces vino esa sensación pesada de abandono. Miré al cielo y pregunté bajito, Dios mío, ¿también tú te has olvidado de mí? Nadie respondió, solo el viento moviendo las hojas de los árboles. Pero en aquel soplo, sentí un puntito de compañía, como si Dios escuchara, pero aún sin querer hablar. A veces se le espera el momento justo. Me levanté despacio y seguí caminando. La plaza parecía más grande, las luces, demasiado lejos. Mi sombra alargada en el suelo, fina, débil, igual que me sentía yo. Pensé si debía volver a casa, pero el miedo al rechazo era mayor. El miedo a oír otra puerta cerrándose, otra acusación. Así que seguí. El viejo que sufre, aprende a caminar en silencio. Mientras caminaba, vinieron más recuerdos antiguos. Me vi pequeño, corriendo por el pasto, mi padre llamándome para cenar, mi madre preparando la mesa con cariño. Esos recuerdos, ay, vinieron como cuchillo, pero también como manta. Dolían porque el presente era duro, pero calentaban porque el pasado fue bueno. Y agarré esas memorias como quien se aferra a una cuerda para no caer. Me acerqué a un árbol grande y me quedé bajo él, observando solo la sombra. Todo allí parecía más vivo que yo. Las ramas moviéndose, las gotas cayendo, y yo quieto, con el corazón herido. Mis hijos. En ese instante entendí cuánto pesa la pérdida. No es la pérdida de un objeto, es la pérdida de un lugar, de amor, de voz. Y vino otra cosa que duele mucho, la sensación de que nadie iba a acordarse de mí aquella noche, como si mi nombre hubiera sido borrado de la Navidad. Miré mi viejo reloj, ese que heredé de mi padre, y pensé, Ricardo, ya aguantaste tantas cosas, aguanta una más. Pero lo dije con la voz casi desaparecida. Intenté rezar un poco, pero la tristeza a veces bloquea hasta la oración. Solo conseguí decir, ayúdame, y nada más. La lágrima vino caliente, bajando despacio, y la dejé. El viejo ya no tiene vergüenza de llorar. Aprendemos que la lágrima también limpia el alma, y en aquel momento, la mía necesitaba mucho. Me senté otra vez en el mismo banco, el banco que ya parecía mi compañero de dolor, y me quedé mirando la nada, el vacío, el silencio, sintiéndome más pequeño que todo lo que me rodeaba. La soledad, mis hijos, es una sombra larga, que crece cuando la noche es grande, y aquella noche, cubrió todo mi cuerpo, con las manos temblorosas. Sujeté la bolsita, con el pedacito de pan, y fue entonces, cuando, y un sonido suave, como alguien sollozando bajito, giré el rostro,
y vi a uno de los sin techo mirándome. Sus ojos decían más que palabras. Era la mirada de alguien que también sabía lo que era perder, lo que era ser olvidado. Y aquello me movió por dentro. Fue en esa mirada, en ese trocito de compañía silenciosa, donde algo dentro de mí empezó a cambiar. Todavía dolía, todavía ardía, todavía apretaba, pero allí, en ese instante, no existía solo mi dolor, existía el de otro ser humano, y darme cuenta de eso, mis hijos, fue la primera señal de que la noche aún no había contado todo. Mis hijos, continuando desde aquí, desde aquel momento en que vi la mirada triste del muchacho en la calle, fue como si mi corazón hubiera recibido un sobresalto suave, de esos que no duelen, pero despiertan. Yo estaba allí hundido en mi propio dolor, pensando que mi sufrimiento era el mayor del mundo, y de repente me di cuenta de que la vida tenía otros heridos caminando a mi lado. Aquel chico, encogido bajo el alero, parecía más empapado que yo, más cansado que yo. Y cuando nuestras miradas se cruzaron, fue como si la noche entera hubiera soltado un suspiro. Algo dentro de mí se volvió menos duro. Respiré hondo y sentí que la tristeza, por un instante, dejaba espacio a un pensamiento distinto. Cogí el panecillo que llevaba conmigo, aquel que había guardado como el último trozo de Navidad, y mis dedos temblaron antes de ofrecérselo. No era gran cosa, mis hijos, pero era todo lo que tenía, y aún así, lo di. El muchacho miró el pan, luego a mí, como quien intenta entender si aquello es verdad. Cuando sonrió, una sonrisa torcida. Cansada, juro que sentí el mundo volverse un poquito más ligero, y en aquella sonrisa, en aquel gesto tan simple, sentí algo cálido en el pecho, como si Dios se hubiera sentado a mi lado y me dijera, bajito, ves, aún existe bondad. La llovizna empezaba a volver, pero parecía menos fría. Busqué en la bolsita alguna otra cosa. Encontré un pedacito de pollo que había guardado por la mañana. Lo repartí también. El chico dio las gracias con una voz tan bajita, pero tan sincera, que el corazón casi no me cabía en el pecho. Enseguida aparecieron dos más, una señora de mirada perdida y un señor que cojeaba de un lado. Llegaron despacio, como quien teme molestar. Y yo, mis hijos, yo ya me sentía distinto. Parecía que cuanto más daba, menos sentía aquel peso de antes. Era como si la bondad abriera un espacio nuevo dentro de mí, un lugar donde la tristeza no conseguía extenderse. Así que los llamé para acercarse. Me senté en el suelo mismo y repartimos lo poco que había. Nos quedamos allí, en círculo, compartiendo comida, silencio y historias. El hombre que cojeaba me contó que llevaba 3 noches sin comer bien. La señora dijo que perdió a su familia y nunca más pudo volver a casa. Cada palabra de ellos golpeaba mi pecho como recuerdo y aviso. Y pensé, si yo, con todo este dolor, aún tengo a alguien que me busca, entonces no estoy tan perdido como creo. Nos calentábamos unos a otros, no con calor, sino con humanidad. Fue entonces cuando ocurrió lo inesperado, mis hijos. Un coche se detuvo cerca de la plaza, y de él bajó una muchacha con un paraguas amarillo, de esos bien llamativos. Se acercó despacio, como si ya supiera que allí había gente herida. Preguntó si teníamos hambre. Yo iba a decir que ya habíamos compartido lo que teníamos, pero antes de hablar, abrió el maletero del coche. Había cajas y más cajas de raciones calientes, comida de verdad, olor a Navidad. La muchacha dijo que todos los años repartía cena a quienes estaban en la calle esa noche, pero ese año decidió ir más lejos, buscar plazas apartadas, lugares donde nadie suele ir. Sentí un impulso, dijo, como si alguien necesitara hoy más que otros años. Cuando me miró, se me llenaron los ojos de lágrimas, porque en ese momento sentí profundamente que yo era una de esas personas
que Dios la había enviado a encontrar. Repartió una ración para cada uno, y cuando puso la mía en mis manos, dijo, usted necesita esto tanto como cualquiera. Bajé la cabeza, avergonzado, porque nunca imaginé recibir ayuda así. Pero cuando el olor de la comida subió, mi cuerpo entero recordó que yo también estaba débil. La abrí despacito, y el vapor caliente me golpeó la cara, casi como un abrazo. Ah, mis hijos, ese abrazo yo lo necesitaba desde hacía horas. Comimos allí mismo. En silencio, no un silencio vacío, sino de esos que curan. La muchacha se quedó con nosotros, hablando, queriendo saber nuestros nombres. Cuando llegó mi turno, dije, Ricardo, señor Ricardo, y ella sonrió de un modo tan dulce, tan respetuoso, que sentí mi dignidad volver a ocupar mi cuerpo, pedacito a pedacito. Era como si me recordaran que yo todavía era alguien. Después de comer, la muchacha comenzó a repartir mantas. Cuando me dio una, dije que podía dársela a otra persona, que yo aún aguantaba el frío, pero insistió, usted también necesita ser cuidado. Aquello me conmovió, mis hijos, porque esa noche nadie de mi propia familia usó palabras parecidas, y oír eso de una desconocida fue como sentir que me secaban el alma por dentro. Até la manta al regazo y pasé la mano por encima, sintiendo la textura. Era suave, calentita, parecía hecha de cariño, y por primera vez esa noche sentí que no estaba solo. No, de verdad. Había gente buena en el mundo todavía. Había bondad que nacía de lugares inesperados. Y eso sembró una esperanza mansa en mi pecho. Cuando la muchacha se fue, dejó una última sonrisa, de esas que uno guarda. Me quedé mirándola alejarse con el paraguas amarillo, brillando en la oscuridad. Y pensé, quizás la vida todavía tenga un regalo para mí esta noche. Fue la primera vez que sentí un respiro de alivio desde que todo empezó, como si la noche se volviera un poquito menos pesada. Poco a poco, mis hijos, el dolor fue cambiando de sitio. No desapareció. No, pero se hizo más pequeño, más fácil de sostener. Empecé a sentir que la injusticia que había vivido no era el final de mi historia. Miraba a aquellos sin hogar, ahora con el estómago lleno, envueltos en sus mantas, y sentía un orgullo suave, porque había compartido lo que tenía, aunque doliera. Elegí dar. Y cuando uno elige dar, la vida suele devolver en forma de paz. Lo estaba entendiendo en ese instante. Era como si se hubiera encendido una luz pequeña dentro de mí. Nada grande, nada llamativo, solo un puntito de claridad, pero suficiente para ver que no todo estaba perdido, que aún había belleza en aquella Navidad torcida. La plaza pareció distinta de repente, como si estuviera menos sombría. La lluvia disminuyó, el viento se calmó, y por primera vez esa noche me sentí más entero. Respirar ya no dolía tanto. Mi corazón, que al principio estaba apretado, parecía empezar a acomodarse otra vez dentro del pecho. Despacio, muy despacio. Fue entonces cuando oí a alguien silbar a lo lejos. Un sonido suave, casi infantil. Miré a un lado y vi a una niña, de vedette, de tener unos 7 años, caminando con su madre por la plaza. La pequeña me miró, vio la manta en mis piernas y sonrió. Una sonrisa tan sincera que iluminó todo alrededor. La madre tiró de ella, pero antes de seguir, la niña me saludó con la mano, como si hubiera entendido todo. Ese saludo, ay, mis hijos, curó un pedacito mío que yo ni sabía que estaba roto. La madrugada fue avanzando y yo ya estaba más tranquilo. El dolor no había desaparecido, pero estaba amansado. Respiraba y sentía un hilo de fuerza volver, como si la vida me tomara de la mano de nuevo. Miré al cielo y vi que las nubes empezaban a abrirse despacito. Las estrellas aparecían tímidas, pero aparecían, y lo entendí como una señal. ¿Sabes? Dios, gracias, murmuré. No era un agradecimiento lleno de alegría,
Era de esos agradecimientos cansados, pero sinceros. Uno agradece, hasta lo poco, cuando tiene el corazón herido. Y en ese momento, yo sabía que no estaba del todo abandonado, que había sido encontrado por pequeñas bondades, pero importantes. Me acomodé mejor en el banco y tiré la manta sobre los hombros. Era como si hubiera recibido una oportunidad nueva de respirar. Recordé las palabras de la muchacha. Aquella frase, usted también necesita ser cuidado. Eso siguió resonando dentro de mí. Y pensé, quizás si merezco cuidado. Solo ese pensamiento ya me trajo un gran alivio. Poco a poco, la tristeza fue abriéndose, dando espacio a un sentimiento que nunca pensé que sentiría esa noche. Esperanza, muy despacio, como quien vuelve a casa después de mucho tiempo. Y fue entonces que, en medio de este silencio bueno, escuché pasos apresurados por el otro lado de la plaza, pasos que parecían buscar a alguien. Y allí, mis hijos, en ese sonido de pasos, empecé a sentir que la noche aún tenía guardada otra vuelta para mí. Algo que yo todavía no sabía, pero que ya venía llegando con olor a cambio. Ahí, cuando aquella noche terminó y el silencio se adueñó de la plaza, me quedé allí sentado, mirando al cielo como quien mira dentro de sí mismo. Hijos míos, hay momentos en la vida en que parece que nos vamos a quebrar, pero es solo el corazón abriéndose para entender algo mayor. Respiraba hondo, sintiendo el olor de la lluvia mezclado con el de las comidas que había compartido. Aquel gesto pequeño me dejaba ligero, ¿sabéis? Como si Dios se hubiese sentado a mi lado, y en aquella calma, escuché que la vida me llamaba de vuelta, muy despacito. Al día siguiente, desperté con una paz extraña dentro de mí. No era alegría, no, era solo una aceptación mansa, de esas que la edad enseña. Me quedé paseando por la plaza, mirando los árboles, sintiendo el viento frío de la Navidad que aún seguía atrapado en las calles. Mis pasos eran cortos, pero el corazón, ay, el corazón parecía incluso más calentito. Pensaba en mi familia, en sus rostros, en aquel lío entero, y, aun con el dolor, ya sentía que algo estaba cambiando dentro de mí. La vida, hijos míos, la vida siempre encuentra un modo de empujarnos hacia adelante, incluso cuando todo parece perdido. Me senté en un banco, acomodé mis manos temblorosas y me quedé observando a la gente pasar. Muchos ni me miraban, pero algunos me regalaban una sonrisa tan sincera, tan llena de luz, que me calentaba el pecho. En esos momentos me daba cuenta, nunca estamos tan solos como creemos. El mundo siempre envía una señal, un gesto, una mirada, basta con querer verla. Fue entonces cuando, a media mañana, escuché mi nombre resonando por la plaza, un llamado angustiado, casi desesperado. Mi corazón dio un salto, como si volviera a ser un niño. Cuando me di la vuelta, vi a mi familia corriendo, corriendo de verdad, con el rostro empapado de lágrimas. Hijos míos, esa imagen aún no me estremece por dentro. Estaban jadeando, desarreglados, como si hubiesen pasado la noche entera buscándome. Y cuando me alcanzaron, ¡ay! Dios, el mundo se detuvo. Me abrazaron como si yo fuese a desaparecer. Lloraban, temblaban, pedían perdón, como quien suplica por volver a respirar. Decían que el dinero había aparecido, que nunca había desaparecido, que todo había sido un malentendido. Yo me quedé allí quieto, recibiendo aquel abrazo empapado, sin saber si era un sueño o si era verdad. Pero en medio de todo aquel llanto, sentí su amor, un amor desesperado, verdadero. Aquello curó un pedazo grande de mi pecho. Hijos míos, el perdón es algo demasiado hermoso como para guardarlo. Les miré a los ojos, uno por uno, y dije bajito, SHHH, ya pasó, está todo bien. Y cuando dije eso, sentí mis lágrimas caer también. No era tristeza, era una liberación vieja, cansada, que necesitaba salir.
se arrodillaron allí mismo, en la plaza, pidiendo perdón, como quien entrega el alma. Pero yo solo tomé sus manos y los acerqué. La familia es así. A veces se equivoca feo, pero cuando se arrepiente, el amor se vuelve aún mayor. Volvimos a casa juntos, caminando despacio, con ellos sujetándome por los brazos como si yo fuese un tesoro. La lluvia ya había parado y el cielo estaba limpio, tan claro que hasta parecía que Dios lo había lavado todo para empezar de nuevo. Cuando crucé la puerta, mi corazón casi no cabía en el pecho. La mesa seguía puesta, la comida fría, las velas apagadas, pero había una paz allí, un deseo de recomenzar. Respiré hondo y sentí que ese era mi lugar. Me sentaron en la silla principal, esa que antes nunca me dejaban coger, y se quedaron a mi alrededor como quien protege una llama frágil. Me pidieron más perdón, más explicaciones, más abrazos, y yo solo repetía, está todo bien, hijos míos, está todo bien, porque cuando uno perdona de verdad, el dolor ya no pesa, y en aquella cena atrasada, fría, sencilla, hubo un calor que yo nunca había sentido antes. Fue la Navidad más sincera de mi vida. Después de aquel día, mi familia cambió. Ay, cambió de un modo hermoso, profundo. Empezaron a escucharme más, a cuidarme más, a prestar atención a mis palabras. No sé si fue miedo a perderme o conciencia del error, pero sé que pasaron a tratarme con la ternura que todo anciano merece. Y yo recibí ese cambio con el corazón abierto. La vida es eso, ¿sabéis? Gente que aprende, que tropieza, que se levanta y sigue mejor que antes. Las otras Navidades, hijos míos, ay, las otras Navidades fueron increíbles. La casa siempre llena, risas altas, olor a comida rica, gente abrazándose sin ahorrar cariño. Me sentaban allí en medio de la mesa, me ponían una mantita en los hombros, me llenaban de besitos en la cara, y yo me quedaba mirando todo aquello, callado, agradecido, como quien ve un milagro repetirse año tras año. Nada paga la belleza de una reconciliación. ¿Y sabéis lo que aprendí con todo eso? Que a veces Dios permite que nos hieran, para después sanarnos de un modo aún más hermoso, que la vida tiene una manera extraña de enseñar. Primero arranca, luego devuelve multiplicado. Y cuando devuelve hijos míos, devuelve cargado de luz. Hoy entiendo que aquella noche de dolor fue solo el camino hacia una noche mucho mayor de amor. También aprendí que uno no puede guardar rencor. El rencor es peso muerto, es piedra en el alma, y un viejo como yo ya no tiene fuerzas para cargar cosas pesadas. Así que, si puedo daros un consejo a vosotros, que me escucháis, perdonad mientras aún hay tiempo, amad mientras todavía podéis. No dejéis que el orgullo os robe lo más hermoso de esta vida tan corta. Nunca sabemos cuándo será el último abrazo. Otra cosa que la edad me enseñó es que la familia es imperfecta. Sí, siempre habrá discusiones, fallos, palabras cruzadas, pero también siempre habrá amor, cuidado, una mano extendida. Lo que importa es qué lado decidimos alimentar aquel año. Ellos eligieron el amor, y yo también, y fue esa elección la que nos salvó. El perdón es un árbol que da sombra incluso a quien no la merece. Hoy miro atrás y siento un orgullo enorme de no haber dejado que el dolor me convirtiera en piedra. Podía haberme vuelto duro, rencoroso, pero preferí ser agua mansa, que pasa y se lleva lo que nos sirve. Y así encontré paz. Hijos míos, si algún día la vida os maltrata, recordad esto. No dejéis que se convierta en amargura. Llorad, pero no cambiéis vuestro corazón. Y cuando pienso en aquella plaza, en la comida que compartí, en el cariño que recibí de quienes no tenían nada, entiendo que todo tenía un propósito. Aquel gesto sencillo me preparó para perdonar, me enseñó a mirar con más amor. A veces, quien más nos hiere es quien más necesita nuestro perdón.
La vida tiene estas ironías, y nos toca decidir si queremos curar o seguir heridos. Hoy, gracias a Dios, vivimos en paz, una paz grande, hermosa, que vive dentro de la casa y dentro del alma. Me tratan bien, me cuidan, me respetan, y yo les devuelvo con mi cariño viejo, con mi paciencia cansada, con mis historias que ellos fingen no haber escuchado 10 veces. Y así seguimos, amándonos, aprendiendo, creciendo juntos. Es un regalo que no merecía, pero que recibí igualmente. Cada Navidad, ahora, es especial. La mesa llena, las risas mezcladas, el olor del pavo saliendo del horno. Todo parece más vivo, más fuerte. Tiene un brillo distinto, ¿sabéis? Como si aquella noche antigua se hubiese quedado guardada en la memoria, va a recordarnos siempre lo que importa de verdad. Y siempre agradezco, en silencio, por haber vivido todo aquello, porque, al final, fue lo que salvó a mi familia. Sé que la vida de vosotros, ahí al otro lado de la pantalla, también tiene dolor, también tiene rencores, también tiene noches de lluvia, y me gustaría abrazar a cada uno y decir, calma, hijos míos, pasará. La luz siempre vuelve. Dios no se olvida de nadie. A veces, solo está preparando el terreno para algo mejor. No perdáis la esperanza. Es terca, pero nunca falla. Si podéis, mirad con cariño a quienes os hicieron daño. A veces solo están perdidos. A veces, asustados. A veces, necesitan justamente el abrazo que no tuvieron valor de pedir. Nunca sabemos el tamaño de la batalla que el otro carga. Y el perdón es el mayor regalo que un ser humano puede dar. Pienso mucho en eso. Pienso que aquella Navidad fue el divisor de aguas de mi vida. Fue el año en que mi familia aprendió el verdadero sentido de la noche. No es el regalo caro, no es la cena abundante, no es la foto bonita, es el amor. Amor que insiste, amor que cae y se levanta, amor que pide perdón y que acepta el perdón. Aquella noche fría se convirtió en la noche más cálida de mi historia. Y, para terminar este testimonio de viejo emocionado, quiero dejaros algo claro. Nunca renunciéis al amor. Nunca renunciéis a la familia. Nunca renunciéis a la luz que Dios pone en el camino. A veces duele, pero siempre vale la pena. Y si vuestro corazón está pesado, recordad mi historia. Incluso las noches más oscuras pueden convertirse en mañana. Hoy estoy aquí, sentado en mi banquito, mirando el horizonte del campo y dando gracias. Gracias por el dolor que se volvió lección, por el engaño que se volvió unión, por la lluvia que se volvió bendición, por la soledad que se volvió abrazo. La vida es demasiado hermosa cuando aprendemos a verla. Y ahora, hijos míos, os dejo mi abrazo apretado, lleno de cariño viejo, lleno de gratitud. Que el corazón de vosotros encuentre paz. Que vuestra familia encuentre cura. Que vuestra Navidad sea luz. Porque la mía, ay, la mía es puro milagro desde aquella noche. Feliz Navidad, mis queridos. De verdad, feliz Navidad.